Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos las gracias al Señor por el estudio de las lecciones de la escuela sabática para este tercer trimestre, Éxodo, viaje a la tierra prometida, y por llegar a la última lección, la número 13, programada para el sábado 27 de septiembre, el tabernáculo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche a la vista de todos, de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo 40, 34 y 38. El drama de la caída de Adán y Eva en el Edén evidenció que el pecado trae como consecuencia la destitución de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ellos tuvieron miedo de estar en la presencia de Dios. Génesis 3 del 7 al 10. Isaías 59:2. Su discernimiento espiritual se vio afectado, se distorsionó, su percepción del carácter y los propósitos redentores de Dios. Sin embargo, el Señor tomó la iniciativa para zanjar esta brecha, llamando a Adán a reconocer su condición caída, diciendo: ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Y luego le reveló su plan de la salvación para restaurar su relación rota. Génesis 3:15. Dios también nos invita a nosotros a comprender correctamente su carácter, sus actos de amor y justicia. Y nos extiende sus brazos, cual hijos pródigos, cuando vamos a Él reconociendo sus nobles propósitos, porque siempre han sido la mejor opción y alternativa para la humanidad. El santuario terrenal y sus servicios demostró al pueblo de Israel cuán cerca estaba Dios de ellos. Ilustró lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a quienes acuden a Él con fe. Conocer el plan de la redención de esta manera prefigurada los debió a ellos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y a nosotros en el tiempo del fin, a valorar el privilegio de tener comunión con Dios, adorarle, servirle, representarle dignamente ante el mundo. Deuteronomio 4 del 5 al 8. Hoy estudiaremos tres temas muy importantes sobre la construcción del santuario terrenal en el desierto. Número 1. La presencia de Dios en el sábado y en el tabernáculo del desierto. Número 2. El carácter cristocéntrico del tabernáculo y su principal profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. Y número 3. El tabernáculo de Dios con los hombres, en la Nueva Jerusalén. Finalizando con las aplicaciones pertinentes, comenzamos con la presencia de Dios en el sábado y en el tabernáculo del desierto. Dios había dado a Israel muchas evidencias de su anhelo de mantener una comunión especial con ellos, y les había dado claras indicaciones. La primera: en todo lugar donde Él hiciere que la memoria de su nombre estuviera, ellos levantarían un altar donde habrían que hacer holocaustos y sacrificios, porque Dios dijo: yo vendré a ti y te bendeciré. Éxodo 20:24. Segundo, desde las lecciones del maná antes de la promulgación del decálogo en el monte del Sinaí, la observancia del sábado como día de reposo sería una señal distintiva de los hijos de Israel en un mundo pagano, y debía respetarse sin ninguna interrupción, aún en la obra sagrada de la construcción del tabernáculo del desierto. Ellos debían cesar sus labores y respetar el reposo del sábado. Éxodo 35 del 1 al 3.
y de esa manera podrían tener tiempo para celebrar en comunión con Dios, disfrutar de su presencia. Era un tiempo sagrado, así instituido por Dios desde el mismo Edén, y al terminar el tabernáculo el sábado, se convertiría en el día especial del culto y adoración al Dios verdadero. De esta manera se prefiguraba la gran realidad venidera expresada en la profecía de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Mateo 1:21 y 23. A pesar de los argumentos de los opositores del sábado antiguos y modernos, la historicidad del sábado desde la primera semana de la creación en el Edén es indubitable. Génesis 2 del 1 al 3. Y la historia del maná testifica que los judíos comenzaron a observarlo antes de la promulgación del Decálogo en el monte del Sinaí, Éxodo 16, 22 al 29. Dios había dado claras indicaciones para la observancia del sábado, Éxodo 35 del 1 al 3. Su significado de ser el memorial continuo de la obra de la creación y de la redención, que a la vez identifica al Dios verdadero, nos ayudan a colocarlo a Él, a Dios, en el centro de nuestra adoración. Es nuestro privilegio tener comunión permanente con Dios. El sábado de la Iglesia del Antiguo Testamento transmite un múltiple mensaje y su esencia puede resumirse en 5 puntos cruciales. Número 1. El sábado es el memorial continuo de que Dios es el creador y Él acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda la obra que hizo en la creación. Génesis 2, 2, 3. Y esto también se confirma en Éxodo 20 del 8 al 11. Acordarte has del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que hizo en la creación. De aquí parten todas las verdades relativas al plan de la redención, de que Dios es nuestro creador y también redentor y sustentador. Segundo, el Señor del sábado, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, vendría a cumplir el plan de la redención revelado a Adán y Eva en Génesis 3:15 y a darle un golpe mortal a Satanás y a ponerle fin al mal y al pecado. Tercero, el sábado es el anticipo de la eterna comunión con Dios que su pueblo disfrutará cuando Cristo establezca en su segunda venida su eterno reino de gloria y en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Isaías 66, 22, 23. Cuarto, las obras de gracia y de misericordia que Jesús hizo en el sábado nos confirman que la salvación es obra divina y es un acto de su gracia. Isaías 61, 1 y 2, Lucas 4, 16 al 21. Y quinta, Dios es el juez de toda la tierra que hace lo justo. El decálogo es el código de su juicio. Santiago 2:12. El que viola uno de sus mandamientos se vuelve culpable de todo. Santiago 2:10, 11. La prueba de adorar al Dios verdadero está en su santo sábado. Apocalipsis 14:7. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
y los fieles recibirán un futuro glorioso y eterno con Dios. Y de sábado en sábado vendrán en la tierra nueva a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66, 22, 23. Pero los infieles no disfrutarán de la presencia divina. En Éxodo capítulo 35, partiendo del verso 4 hasta el capítulo 36, versículo 7, se relata cómo Israel contribuyó generosamente con donaciones de materiales preciosos de oro, plata, bronce, lino fino, piedras preciosas, telas especiales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y otros artículos necesarios para construir el tabernáculo. Y Dios ungió con el Espíritu Santo a los artífices, a Bezaleel, a Joliab y otros voluntarios. Éxodo 35, 31. Les dio dones y talentos, sabiduría para realizar perfecto todo el trabajo y sus colaboraciones. Y sus colaboradores donaron tiempo, trabajo en la construcción del mobiliario, en la confección del vestimenta regia del sacerdote, que incluían también el pectoral, el efod y la mitra y el turbante del sumo pontífice. Aún participaron en la fórmula del incienso aromático que se quemaría en el altar en el lugar santo. Era un evento tan especial para invertir en la obra de Dios. Ellos invirtieron parte de la indemnización que recibieron en el éxodo de Egipto y expresaron su gratitud a Dios. Su liberalidad fue tan grande que Dios dijo a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Éxodo 36, 5. Así que Moisés tuvo que detener las donaciones, pues tenían tanto material en abundancia para la obra y sobraba. Éxodo 36, 7. El Espíritu Santo da por su soberana voluntad los dones, ministerios y operaciones a quien Él quiere. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Los dones son para el servicio de la obra de Dios. Efesios 4, 12, 13. Pero también nos da el fruto del Espíritu Santo para salvación. Y Pablo testifica en Gálatas 5, 22, 23 que contra tales cosas no hay ley, porque la conversión es el testimonio de una vida que armoniza con la voluntad de Dios. Y por ese motivo Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 20. De esa forma se identificarán a los legítimos creyentes. En Éxodo 25, versos 8, 9 y 40 se enfatiza que la obra del tabernáculo fue hecha de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés en visión en el monte. Y Moisés supervisó minuciosamente todos los detalles a la finalización de la obra. Éxodo 36, 8 al 39, verso 31. El santuario era de naturaleza cristocéntrica, tanto en su estructura, mobiliario, en su servicio diario y anual, y en el sistema festivo de las santas convocaciones, porque ilustraban aspectos tanto de la obra terrenal como celestial de Cristo dentro del plan de la redención que era anunciado posteriormente por el Evangelio. El párrafo bíblico enumera lo siguiente: 1. El tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes. Éxodo 36, 8 al 38. El arca. Éxodo 37, del 1 al 9. La mesa para los panes de la proposición. Éxodo 37, 10 al 16. El candelabro de 7 brazos. Éxodo 37, 17 al 24. El altar del incienso. Éxodo 37, del 25 al 29. El altar de los sacrificios. Éxodo 38, del 1 al 7. La fuente o lavamiento. Éxodo 38, 8. El atrio. Éxodo 38, 9 al 20. El material utilizado para el tabernáculo. Éxodo 38, del 21 al 31.
y 39 del 1 al 31. También se describe el efod del pectoral y las prendas de vestir de la vestimenta sacerdotal. El santuario terrenal tenía lecciones prácticas en sus servicios. Número 1. Enseñaba que Dios aborrece el pecado y el pecado debe ser eliminado por el fuego eterno, en donde será destruido junto con los pecadores, Satanás y sus demonios. Mateo 25:41, Malaquías 4:1. La otra lección era que la gracia del santuario era consumida por el fuego porque era el símbolo del pecado, ilustrando la suerte del pecador impenitente. Levítico 3 del 15 al 17, Malaquías 4:1. Tercero, el pecador arrepentido tenía un sustituto que pagaba su deuda y moría en su lugar, porque la justicia de la ley había sido quebrantada y demandaba la muerte del pecador. Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23. Pero para el creyente Dios mostró su gran amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Cuarto, Dios asegura para el creyente fiel un futuro glorioso libre del mal y para dicho fin hace una obra especial, la purificación del santuario de los pecados del pueblo. En el día de la expiación, Levítico 16, 16, 30, 33 y 34. Los dos grandes servicios durante el ciclo de cada año eran el servicio diario donde ministraban los sacerdotes en el lugar santo y el servicio anual en el día de la expiación donde ministraba en el lugar santísimo el sumo sacerdote. Estos servicios abarcaban la obra de intercesión, mediación y purificación del santuario, cuyo propósito final era la erradicación y eliminación del pecado de los pecadores y la eterna redención de los creyentes fieles. El trato de Dios con el pecado se expresaba en el servicio diario por el principio de remisión y transferencia del pecado al santuario. El proceso comenzaba con el pecador arrepentido, presentando su sustituto víctima a la puerta del santuario. Luego colocaba sus manos sobre la cabeza del sustituto y le confesaba sus culpas. De esa manera lo responsabilizaba de los pecados que había cometido. Y luego le quitaba a la víctima, que moría en su lugar. Le quitaba la vida a esa víctima y moría en su lugar. El pecador, de esa manera, era eximido de la deuda de su transgresión por Dios. Y luego de esto el sacerdote tomaba con sus dedos de la sangre de la víctima y la introducía al santuario. De esta manera registraba los pecados perdonados por la muerte del sustituto. Y de esa manera el perdón y la remisión del pecado pasaba del pecador a la víctima, de la víctima al sacerdote y del sacerdote al santuario. Todo esto prefiguraba la obra de Cristo como víctima sustitutiva y también como sacerdote y ministro del santuario, con su propia sangre. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por esa razón la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, primera de Juan 1:7, y nos da la esperanza de la salvación. Este servicio diario del santuario dejaba en claro que el beneficio solo era recibido por los creyentes. Los incrédulos permanecían bajo condenación. Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este acto de gracia lo recibían sin mérito alguno inherente de parte del pecador. El pecador lo único que hacía es cumplir con las indicaciones prescritas por Dios y por la fe
En los méritos del sustituto sería salvo por la sangre de Cristo y su justicia. Era como le eran aplicados los méritos y beneficios por la gracia. El servicio anual en el día de la expiación ilustraba la eliminación y erradicación total y final del pecado como una obra exclusiva de Dios, siempre con el poder de la sangre de Cristo. Levítico 16, Juan 1:29. El sumo sacerdote ponía a la puerta del santuario 2 machos cabríos. El que le tocaba la suerte por el Señor moría, y con su sangre se purificaba el santuario. El otro quedaba con vida para hacer sobre él la reconciliación final. Cuando la sangre del macho cabrío por la suerte del Señor había sido derramada y con ella asperjada desde el lugar santísimo y su mobiliario hasta el lugar santo y todo su mobiliario, y luego en el atrio, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre el macho cabrío vivo y le imponía la responsabilidad de todos los pecados que habían sido purificados por la sangre del macho cabrío de la suerte del Señor. Luego era enviado con esa responsabilidad al desierto por un hombre idóneo, y ahí lo recibía Satanás. Esto prefiguraba la obra mediante la cual Cristo, cuando purifica el santuario celestial, impondrá sus manos sobre Satanás y lo responsabilizará de todos los pecados purificados del santuario celestial. Y Satanás estará en tierra inhabitable durante 1000 años, con la responsabilidad de las culpas, y luego finalmente será eliminado totalmente por el fuego eterno después del milenio. Malaquías 4:1, segunda de Pedro 3, del 10 al 13. El santuario también era un centro de adoración al Dios verdadero. A través de las fiestas anuales los peregrinos lo alababan y le expresaban gratitud mediante sus primicias y ofrendas. El sábado semanal contribuía a esta adoración verdadera, señalando al Creador como el único digno de recibir la verdadera adoración. Ezequiel 20:20. Es considerado un oasis semanal y es un anticipo del gozo que sentirán los salvos en el nuevo cielo y en la nueva tierra, cuando de sábado en sábado vengan a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66, 22, 23. En el nuevo cielo y en la nueva tierra. El tabernáculo donde Dios moraría permanentemente con su pueblo, Éxodo 25:8, fue erigido un año después del éxodo de Egipto. Podemos deducir esta verdad por las indicaciones que Dios diera cuando instituyó la celebración de la primera Pascua. Allí dijo el Señor a Moisés que Abib Nisan sería el primer mes del calendario religioso hebreo. Éxodo 12, del 1 al 2, Deuteronomio 16:1. Pero luego Moisés registra que el tabernáculo se levantó en el mes primero del año segundo. Éxodo 42 y 17. También en Éxodo 40, del 1 al 38, se describe cómo se dedicó el templo, como acontecimiento culminante de la historia del pueblo y su estadía en el Sinaí. Dentro del tabernáculo, la gloria de Dios se expresaba en las manifestaciones visibles de la nube de gloria y la luz de la Santa Chequiná, y también en la revelación expresa de su carácter. Éxodo 34, 6, 7. La gloria de la santidad de su carácter y de su presencia amorosa permitía relacionarse con la humanidad. Éxodo 3, 5, 33, 18, 19, 34, 6, 7. Éxodo termina haciendo énfasis en la presencia divina y la conducción mediante la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Éxodo 40, 36 al 38.
Entre las ceremonias que tuvieron lugar cuando Moisés erigió el tabernáculo el primer día del primer mes del año segundo, Éxodo 42:17, fue el ungimiento y consagración de Aarón como sumo sacerdote y el de sus hijos como sacerdotes. Éxodo 49 y del 13 al 15. Fueron ungidos con el aceite de la unción, Salmo 133 del 1 al 3. Esta ceremonia era paralela también al ungimiento de todo el tabernáculo y su mobiliario, de tu lugar santísimo al lugar santo y al atrio. Número 7.1. Mediante este proceso inauguró los servicios de todo el santuario, y en esta descripción se deja en claro que fue la única vez que Moisés entró en el lugar santísimo, ya que después de su inauguración, solo el sumo sacerdote podría hacerlo una vez al año en el día de expiación. Y en el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes ungidos continuamente. Hebreos 9:6 y 7. El resto del pueblo solo tenía acceso al atrio. Ahí presentaban sus sacrificios y ofrendas por el pecado. Hebreos 13:11-12. Vemos entonces claramente la conexión que existe entre la finalización de la obra de la creación de Dios en el Edén, Génesis 2 del 1 al 3, la finalización de la obra de la construcción del tabernáculo del desierto, Éxodo 40:33, y la finalización de la construcción del templo de Salomón, Primero de Reyes 7:51. Y el propósito del santuario era que Dios morara en medio de su pueblo, Éxodo 25:8. Y esto se presenta como una realidad tanto corporativa como en cada individuo. La narración del libro del Éxodo concluye con el hecho significativo de que la presencia de Dios llenó el tabernáculo con su gloria y ni siquiera Moisés podía entrar. Éxodo 40:34-35. Con este evento glorioso se coronó la serie de eventos que iniciaron con los propósitos divinos desde el nacimiento milagroso de Moisés, seguido por la derrota de los ídolos egipcios en 10 plagas y la muerte del faraón y sus ejércitos en el Mar Rojo, y el éxodo y liberación de su pueblo, la promulgación del Decálogo con la revelación de Dios en el Sinaí de su carácter glorioso a Moisés, y luego la maravillosa manifestación de la presencia de Dios en el tabernáculo de forma permanente. Sin embargo, a pesar de lo glorioso de todos estos eventos mencionados, lo más esencial era que Dios habitara en la vida de los que eran parte de su pueblo. Y esto era solo posible mediante la obra del Espíritu Santo, morando en los creyentes redimidos por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros transforma y guía al pueblo creyente. El Espíritu Santo habita en todo el pueblo de Dios como corporativamente como iglesia, porque es el cuerpo místico de Cristo. 1 Corintios 3:16-17. Pero mora también en la vida de cada individuo. 1 Corintios 6:19-20. Los dones espirituales y ministerios y operaciones del Espíritu Santo que Él imparte a quien Él quiere y como Él quiere, confirman que Dios sigue comunicando con su pueblo. Tenemos la culminación de esta obra en la guianza y la conducción que el Espíritu Santo ha hecho posible también al pueblo remanente del tiempo del fin a través del don de la profecía, para fortalecer su fe a fin de que cumplamos la misión evangelizadora para el tiempo del fin. El Espíritu Santo conecta su obra con la obra de Jesucristo en el santuario celestial y hace posible los beneficios del plan de la salvación en cada vida de cada creyente. Esto es una realidad, así como lo era la morada de Dios en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Su poder transformador está presente, así como fue transformando la vida de Moisés.
convirtiendo la vida de los creyentes en santas. Cuando la obra de Cristo concluya en la purificación del santuario celestial y se haga la final erradicación del pecado y los pecadores, en la Nueva Jerusalén el tabernáculo de Dios morará con los hombres. Y como dijo Pablo, nada nos separará del amor de Jesucristo. Romanos 8, 35 y 39. Continuamos con el carácter cristocéntrico del tabernáculo y su principal profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. El santuario y sus servicios era cristocéntrico. Jesús estaba representado en el significado redentor de las ofrendas y sacrificios del pecado como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en el oficio del sacerdote como el gran mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y como el sumo sacerdote, a Cristo como el gran sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial, Hebreos 4:14 al 16. Los lugares santos del santuario, el Kadosh, lugar santo, y el Kodesh Kodashim, el lugar santísimo, conocido como Santo de los Santos, son los lugares en donde Cristo ha ministrado en el santuario celestial. En las santas convocaciones, Kadosh Mikra, se describía el calendario de la redención revelando el ministerio terrenal y celestial de Cristo. Las fiestas de la primera venida, las de primavera, revelaban su ministerio terrenal. La Pascua era su muerte en la cruz, 1 Corintios 5:7. Panes sin levadura, su sepultura, cuyo cuerpo no vería corrupción, Hechos 2:27 y 31. La gavilla de las primicias que se mecía significaba la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15:20 al 23. La fiesta del Pentecostés, su entronización como ministro del santuario celestial, Hechos 2, 32 al 36. Y su ministerio celestial en amplitud se describía en las fiestas relativas a la segunda venida de Cristo. Y la fiesta de las trompetas anunciaba que la hora del juicio había comenzado. Ese juicio estaba prefigurado por el sonido de las trompetas en el día primero del séptimo mes, y el juicio iniciaba el día 10º del séptimo mes. Esto representa el pregón de los 3 ángeles, cuyo primer enunciado dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. La fiesta del día de expiación era la purificación del santuario y era el evento del juicio investigador. Daniel 8:14. Levítico 16:16, Hebreos 9:22-23, Jeremías 50:20. La fiesta de los tabernáculos o cabañas apuntaba a la segunda venida de Cristo para recoger la cosecha de redimidos. Mateo 13:39 dice que la siega es el fin del mundo y los ángeles son los segadores. Y Juan 14, del 1 al 3, está la gran promesa de Cristo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hemos dejado al final la más principal de las profecías, la que dio lugar al cumplimiento de todas las ya mencionadas, en cumplimiento del plan de salvación. Nos referimos a la encarnación de Cristo. En Juan 1:1, el verbo preexistente que estaba con Dios y que es Dios es Cristo Jesús. Y Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne. Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, Gálatas 4:4. Y Romanos 9:5 dice: de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Cuando el Verbo se encarnó, vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esta profecía se refiere a la encarnación de Cristo. Pero el texto "y aquel Verbo se hizo carne" también puede ser traducido "y el Verbo tabernaculizó entre los hombres", cumpliendo la profecía del santuario terrenal. Cuando dice Juan 1:14 "y habitó entre nosotros", ocupa el griego eskenó, que se traduce morar, habitar, traer su carpa o su tienda. Y es equivalente al hebreo chacán, que indica habitar, morar. Así que el Verbo de Dios puso su tienda y su tabernáculo al encarnarse y vivir entre los hombres. Es el mismo verbo que se ocupa en Éxodo 25:8. Así que esto se cumple en el Verbo de Dios hecho carne, en Dios con nosotros, la profecía de Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La encarnación de Jesús es el misterio de que los redimidos estudiarán en la eternidad. Juan afirma que Cristo habitó entre nosotros en virtud de su encarnación. Así moraba en medio de los hombres. Dejó su trono en el cielo y la adoración celestial para descender como uno de nosotros y asegurarnos que Él era Dios con nosotros. Jesús vino a cumplir su misión terrenal tal como fue prefigurado en los servicios del santuario terrenal, en las ofrendas y sacrificios por el pecado, ya que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero después de la resurrección y ascensión, se entronizó como ministro del santuario. Hebreos 4:14 al 16. Pero aún así Él prometió que su presencia sería real donde hubieran 2 o 3 que se reunieran en su nombre. Mateo 18:20. Y luego dijo que su presencia estaría con ellos, sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y eso podría ser únicamente real por la obra de nuestro Señor el Espíritu Santo, quien es su representante, el otro consolador que estará con nosotros. Continuamos con el tabernáculo de Dios con los hombres en la Nueva Jerusalén. Cuando al final del milenio se desarrollen los eventos de la eliminación del pecado y de los pecadores, Apocalipsis 21 del 1 al 3 anuncia el descenso de la Nueva Jerusalén, del cielo a la tierra. Y Juan declara: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El templo santuario celestial no está dentro de la Nueva Jerusalén, está fuera de ella, frente al monte de Sión, donde se encuentra en las afueras de la santa ciudad. Por eso Juan dice que dentro no vio templo. Debemos de comprender que por causa del pecado en la tierra, Dios moraba en el santuario visiblemente, en la representación de la nube en el santuario terrenal y en el templo de Jerusalén. Estos edificios representaban la presencia real de Dios entre el pueblo. Pero ya en la Nueva Jerusalén, cuando el pecado ya sea eliminado, Dios no necesitará representar su presencia con un templo. El templo estará en las afueras de la Jerusalén, porque ya no habrá ningún pecado que impida su presencia personal entre los redimidos. Así que no debemos de pensar erradamente que ya no habrá santuario celestial. En Primeros Escritos, página 18, el espíritu de profecía explica de que
En el monte de Sión estaba en las alturas el templo. Y luego ella vio cómo parte del grupo de redimidos entraba en él. Así como dice Apocalipsis 7:15. Estos le sirven de día y de noche a Dios en su templo. Por lo tanto, el templo seguirá existiendo, aunque tendrá un rol diferente. Debemos aclarar la importancia de la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén sin interrupción del pecado. Allí los redimidos reflejarán plenamente la imagen restaurada de Dios. Esto debe de ayudarnos a comprender que su representación visible en medio de su pueblo en el santuario ya no era necesaria o no será necesaria. Pero esto no anula la existencia del santuario celestial. La santa ciudad tiene la misma longitud y anchura y altura. Apocalipsis 21:16. Así lo era el lugar santísimo del santuario, que tenía la forma de un cubo en todos sus lados. Así que moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios durante la eternidad en un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento. Ese es el privilegio de los redimidos. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El Espíritu Divino revela su obra en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra mente. Entenderemos lo que dijo Cristo: tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:15. Someterse a la palabra de Dios lleva a la restauración de nuestro ser. Permitamos que Cristo obre mediante su Espíritu Santo. Permitamos que los despierte como si estuviéramos muertos y que nos ponga en sintonía nuestra mente con la de Él. Permitamos que Él nos utilice en nuestros talentos. Él nos ha dotado de talentos para que le honremos y glorifiquemos su nombre y nos consagremos a Él. Y los que se relacionan con ustedes verán que son guiados por inspiración divina, para que los más grandes talentos sean empleados en el servicio a Dios. Talentos que antes se dedicaron a servir al yo y promover los principios impuros, y que servían como agentes de causas innobles, serán sometidos a Jesucristo y se amoldarán a la voluntad divina. Carta número 8 de 1896, del 6 de febrero. Y añade: no somos capaces de salvarnos sin la ayuda del poder divino. El Señor no tardará en hacer lo que nosotros, el Señor no hará lo que nosotros podemos hacer mediante la colaboración voluntaria y sincera. Pero en lo que respecta a nuestra salvación dependemos absoluta y totalmente de Dios. No podemos por nuestra propia fuerza dar un paso hacia Cristo sin que antes el Espíritu de Dios nos haya impulsado a hacerlo y dado el querer y el hacer por el Espíritu de Dios. Pero Él no hará lo que nos toque hacer a nosotros. Hemos de cumplir con nuestros deberes, cooperando con los agentes divinos. Manuscritos inéditos, tomo 2, página 37. Los que aman a Dios de todo corazón desearán darle el mejor servicio de sus vidas y tratarán siempre de poner todas las facultades de su ser en armonía con las leyes que aumentarán sus actitudes para hacer su voluntad. Conflicto de los siglos 527, y añade: Dios quiere que comprendamos que Él tiene derecho en nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Le poseemos por completo. Le pertenecemos por creación y redención. Como creador nuestro reclama la totalidad del servicio. Como redentor tiene una demanda de amor, como asimismo de derecho. Un amor sin paralelo. Nuestros cuerpos, almas, vidas son suyos. No solo porque nos los ha concedido como don gratuito, sino porque Él está supliendo continuamente beneficios y nos da fuerza para usar las facultades. ¿No le daremos entonces a Cristo aquello por cuya redención debió morir?
Si lo hacéis, vivificará vuestra conciencia y renovará vuestro corazón y vivificará vuestros afectos. Purificará los pensamientos y pondrá todas vuestras facultades en trabajo para Él. Cada motivo o pensamiento serán traídos en cautividad de Jesucristo. Los que son hijos de Dios lo representarán en carácter, sus obras estarán perfumadas con su infinita ternura, compasión y amor y pureza del Hijo de Dios. Y mientras más completamente estén sometidos al Espíritu Santo, la mente y el cuerpo, mayor será la fragancia de nuestra ofrenda a Él. Comentario bíblico, tomo 7, 909. Ambas citas, Maravillosa Gracia de Dios, 245. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. A la orden de la palabra creadora, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, guiando a las numerosas huestes de Israel. La luz brilló en tremenda majestad alrededor del Señor en el monte del Sinaí. La luz descansaba en el propiciatorio del tabernáculo. La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz brilló en las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron las buenas noticias a los pastores que velaban del mensaje de redención en Cristo. Deseado de todas las gentes, página 429. La mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial donde Cristo ha entrado para hacer la expiación de su pueblo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 77. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe, el evangelismo 165. Ambas citas, Cristo en su santuario, página 7. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, él vio allí delante del trono que ardían 7 lámparas de fuego. Apocalipsis 4:5. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio 7 lámparas de fuego ardiendo y el altar de oro, representado por el candelero, y el altar del incienso con perfume. Nuevamente, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 11:19, y vio el lugar santísimo detrás del velo interior y el arca de su pacto, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor. Ese es el gran original del cual el santuario terrenal construido por Moisés era copia. Ningún edificio terrenal podía representar la grandeza del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. De aquel templo henchido de gloria del trono eterno, donde los serafines y guardianes resplandecientes se cubren el rostro en adoración. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Consejos para la Iglesia 632-633. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados demuestra cuáles eran sus efectos. Pero él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. El deseado de toda la gente, página 32. Cristo fue tratado como nosotros merecemos con el fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado con el fin de que nosotros participemos de su justicia en la cual no habíamos participado.
Él sufrió la muerte nuestra con fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Deseaba toda la gente, página 15 a la 17, ser semejante a Jesús, 53. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. En el trono, en compañía del Dios eterno, que existe por sí mismo, está el ser que cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, a fin de socorrer a los que son tentados. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado y de una vida inmaculada. Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada a tan infinito precio. Cristo en su santuario, página 92. En ese misterio de la misericordia que los ángeles desean contemplar, Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador arrepentido y restaurar su relación con la raza caída. Cristo se humilló para sacar a innumerables multitudes del abismo de la perdición y vestirlos con las vestiduras inmaculadas de su propia justicia, con el fin de unirlos con los ángeles que nunca cayeron, y así habitar para siempre en la presencia de Dios. Cristo en su santuario, 91. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el mismo fin del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio inicio a aquella obra para cuya conclusión ascendió a los cielos después de su resurrección. Por la fe entremos velo adentro donde Jesús entró como precursor. Hebreos 6:20. Ahí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Y ahí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. Conflicto de los siglos 479. En la ciudad de Dios no habrá ya más noche. Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios ni ofreciéndole alabanzas a su nombre. Sentiremos la frescura siempre de la mañana que nunca se agotará. No necesitaremos la luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios nos alumbrará. La luz del sol será sobrepasada por el brillo que deslumbra de la vista que excederá sin medida de la claridad del mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inundarán la ciudad santa con la luz que nunca se desvanece. Los redimidos andarán en la luz de la gloria de un día eterno que no necesita sol. No vi en ella templo, dice Juan, porque el Señor Dios y el Cordero son el templo de ella. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Ahora vemos oscuro como por espejo. Vemos la imagen de Dios reflejada como un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para con los hombres. Pero entonces le veremos cara a cara sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Conflicto de los siglos 656. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene en la inmensidad del espacio, el amado Hijo de Dios, la majestad del cielo, a quien los querubines y serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Llevó la culpa y el oprobio de sus pecados, sintió el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que la maldición del mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario.
El hecho de que el hacedor de todos los mundos y árbitro de todos los destinos dejara la gloria y se humillara por amor al hombre, despertará eternamente admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvados miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillando en su rostro, cuando contemplen su trono, cuando que es por la eternidad hasta la eternidad y sepan que su reino nunca tendrá fin, entonces prorrumpirán en un canto de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia y preciosísima sangre. Conflicto inminente. Página 106. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de Dios y que concluyamos este trimestre con la comunión especial con Dios en el servicio de la Cena del Señor. Bendiciones para todos.